Amables televidentes, muy buenos días, bienvenidos todos a País 2024. El programa de las elecciones, el programa de los partidos políticos. Y desde Fuerza del Pueblo recibo al general José Miguel Soto Jiménez, quien es miembro de su dirección central, un hombre ampliamente conocido por todos ustedes. Buenos días, general. Buenos días. Bueno, devolverte la introducción de forma muy afable, como siempre, haciendo la salvedad que yo soy una especie de habitué en tus programas. Muy cierto, muy cierto, muy cierto. Y que me siento muy bien ahí por aquello que te he dicho siempre, de que este es un espacio donde se articulan ideas que siempre deben estar al servicio de la comunidad, de la sociedad y de esa atracción que a algunos políticos no les gusta que lo llamen así, del pueblo, de los intereses del pueblo dominicano. Y con esa complacencia de estar aquí, una complacencia reiterada, te digo además que envío un saludo muy dominicanista, muy pueblista, muy leonelista a toda la audiencia de tu espacio. Mire, y aunque usted tiene seguidores fuera de su partido, de su organización Quinta República, que no están ligados necesariamente a la lid de una organización política, creo preciso hacer una pregunta que el televidente podrá evaluar su respuesta. Usted es muy observador, muy preciso, muy aterrizado por su construcción de una carrera que anduvo muchos años en la vida militar, pero fuera de eso, su característica de historiador, de auscultador de nuestra historia, de los elementos sociológicos que nos identifican. En este momento, donde estamos en un proceso preelectoral, ¿qué usted ve? ¿Qué usted mira? ¿Qué usted otea? Y sé que se lo estoy preguntando a una persona con intereses políticos, pero me gustaría conocer su opinión. Mira, yo tengo la convicción, más allá de la fe, y la fe es importante, ¿verdad? Y sobre todo eso de que yo siempre me entrego a los proyectos con vehemencia. Yo no puedo estar a medias. Pero más allá de eso, yo te digo que las cosas están marchando bien. Yo creo que están marchando a pasos redoblados, con firmeza sobre todo, hacia el triunfo electoral de la Fuerza del Pueblo y del presidente Fernández en el próximo año. Y entonces, fíjate, yo siempre uso la figura en ese sentido para una especie de diagnóstico, compararlo con un fenómeno de la física que se llama el movimiento uniformemente acelerado. Ese término me gustaría que lo explique. Claro. No, yo digo, es simple, es el sostenimiento, la vehemencia, el entusiasmo que hay, no solamente en el partido, en la Fuerza del Pueblo y sus aliados, sino también, yo me refiero al entusiasmo de acogida de la gente. ¿Cómo es acogido? Y eso es algo que tú lo dijiste, propio de mi observación, de mi reconocimiento, más allá de mi militancia, del reconocimiento que yo hago de las actividades. Y no es un secreto para nadie que yo voy o trato de ir a todas, y entonces estoy viendo lo que está pasando ahí, el fenómeno que está pasando. Y ese fenómeno que puede tener una serie de explicaciones, ahí está precisamente el discurso político, pero objetivamente lo que está pasando es propio, yo te digo, de dos condiciones fundamentales en este proyecto, en mi proyecto, en nuestro proyecto. Lo primero es los efectos de un liderazgo visionario, experimentado y de muchas condiciones del presidente Leonel Fernández. Y por ese lado, por otro lado, entonces tenemos la cadena, la concatenación de calamidades que está pasando la población con respecto, naturalmente, tiene que verse así, y es así, al gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Naturalmente que no estamos hablando de aciertos, sino de los desaciertos. Pero yo escucho que en esta gestión de gobierno, sí, bueno, voceros del gobierno, pues también escucho comunicadores, sí,
hay muchas loas en cuanto a la pulcritud del manejo de los fondos, Sí. a la buena intención del presidente, a lo trabajador que es el presidente. ¿Qué usted ve en esta gestión? ¿Qué usted observa? Mira, la característica fundamental del pueblo dominicano, el pueblo dominicano no es tremendista. E inclusive el pueblo dominicano y la sociedad dominicana suele siempre tirar toallas, tirar la toalla, ¿verdad? Y fíjate que en este fenómeno, y eso responde perfectamente tu pregunta, entonces no es en las cosas complicadas ni complejas, es en las cosas simples que está la explicación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú lo explicas? Más allá del emblema, de la frase cohete, de la retórica acostumbrada, ¿cómo tú le explicas a la gente el alto costo de la vida? ¿Cómo ahí no hay literatura, son cosas simples. ¿Cómo tú le explicas a la gente el problema de la seguridad ciudadana? ¿Cómo tú le explicas a la gente el deterioro de los servicios, del servicio de servicios? ¿Cómo tú le explicas a la gente, en su mayoría, una serie de factores que han evolucionado? Como ejemplo, en el caso han vuelto los apagones, también han vuelto la tragedia de los viajes ilegales a Puerto Rico. Eso tiene una explicación y no simplemente que estamos en un país presidencialista fundamentalmente. ¿Cómo tú le explicas a la gente? Más allá con palabras, con ellos, ¿cómo tú le explicas el fenómeno de las promesas incumplidas en todos los órdenes? En todos los órdenes. ¿Cómo tú le explicas a la gente eso? Todo efecto comunicativo, todo comunicacional, todo efecto propagandístico, todo efecto para crear percepciones, en este caso, en esos casos, lo que crean, además de atenuar la frustración y la misma incomprensión del cambio, de lo que se ha publicitado como el cambio, lo que hace es encolerizar y enojar a la gente. Tratar de decirle a la gente, tratar de decirle a las personas lo que no está pasando y que ellos están pasando. Eso es lo que crea un enojo y por lo tanto produce un material, un alimento político, en este caso, enmarcado precisamente en una fecha del proceso electoral y la proximidad de las elecciones. Si le tomo su palabra, queda entonces la opción de irnos a la opción o a otra decisión. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo manejar un porcentaje que dicen las encuestas que es importante? Y me refiero al rechazo electoral que puede tener el doctor Leonel Fernández. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Yo creo todo lo contrario. Lo que pasa es que el presidente Fernández... Parto como referencia de las encuestas. Sí, de las encuestas, claro. Y entonces yo quiero remitirte directamente a las contradicciones de las encuestas y de esa encuesta que tú estás haciendo referencia y que yo nunca prefiero mencionar, ¿verdad? Señores, estamos hablando de que se habla de que un 72% en esa encuesta de la opinión de la gente es el problema del alto costo de la vida, pero hay un 64% de esas encuestas que hablan, 64, 62, 63, que hablan del problema de la seguridad. Que usted lo ha mencionado hace unos minutos. Fíjate otra gran contradicción y de la que tú y yo hemos hablado en múltiples y múltiples programas. ¿Cómo tú explicas que esas encuestas hagan referencia directa a que el problema de la migración ilegal haitiana solamente ocupa un 3 o 4% de la gente? ¿Cómo tú explicas eso? A mí me llama mucho la atención, sí, ese porcentaje de atención del ciudadano. ¿Cuál es la verdad? Que esas encuestas sirven a lo que todo el mundo conoce, a un trabajo de manipulación de la percepción, de la que se ha hablado tanto y de la que estamos acostumbrados. Si tú me preguntas a mí, y fíjate que no me lo has preguntado, pero me preguntas, ¿usted cree en las encuestas? Yo creo que las encuestas son un instrumento de trabajo, ¿verdad? Ahora, cuando en estas épocas,
eso se publicita, ¿verdad? Entonces sirve a ese mismo trabajo de la manipulación, de la percepción. Y de eso se trata, de la percepción, el manejo de esa percepción, ¿verdad? Ahora, eso es lo que yo te digo, que tú tratar de manejar esa percepción a despecho de lo que está pasando la gente en el día a día, no tiene ningún efecto, ni lo está teniendo tampoco, ni lo está teniendo. Mire, hay un aspecto que en su característica de persona estructurada con aterrizaje, con los pies en la tierra que usted tiene, me gustaría también conocer su opinión. ¿Qué significa? ¿Quién gana? ¿Cómo le va a Fuerza del Pueblo en esta reciente alianza que se ha anunciado como el rescate a la República Dominicana? Bueno, fíjate, lo primero que me llama la atención es el nombre. El nombre es que denuncia muchas cosas y no es nuevo. No es nuevo porque tú tienes en otras alianzas, y no estoy hablando de épocas tan pretéritas como la independencia, que fue fruto de una alianza también entre los sectores conservadores y liberales para que se hiciera posible el 27 de febrero. Pero déjame decirte que tenemos que recordar la alianza, el acuerdo de Santo Domingo o el acuerdo de Santiago. O sea que no hay asunto novedoso, pero yo te voy a decir mi opinión. Como tú me hablas de aterrizaje y además como miembro de la Fuerza del Pueblo, yo lo que te veo es cómo categorizar el acuerdo. Yo lo veo y te voy a decir en dos vertientes. Yo lo veo como un paso más a lo que se está haciendo evidente día tras día. No solamente a una victoria, un paso más, no, son 3 pasos, vamos a llamarle así, hacia una victoria electoral de la Fuerza del Pueblo. Pero yo me voy más allá. Yo me voy un triunfo en la primera vuelta. En la primera vuelta, aunque el acuerdo está estructurado para la segunda vuelta, hay que tratar lo que tú has mencionado de soslayo, que es precisamente la dinámica que despierta el acuerdo. Porque hay mucha gente que ha dicho que algo ha cambiado. Algo ha cambiado después del acuerdo. Es más, yo me voy más lejos. Yo pienso que el acuerdo, sin entrar en su conformación, el acuerdo se llevó las expectativas del anuncio de la intención reeleccionista del presidente. Ese acuerdo, mucha gente ahí lo pusieron como la tormenta, o como que la tormenta sí iba a llevar el impacto del acuerdo. Yo no creo en ninguna de esas cosas. Yo lo que creo sí es un hecho contundente, y si tú estudias los pasos del lanzamiento del presidente o del anuncio del presidente, tú vas a ver que sí hubo una configuración donde se perdieron las expectativas. Porque ¿quién no sabía en el país que el presidente se iba a reelegir? Ahí volvemos a la percepción. ¿Quién no lo sabía? Eso lo sabían hasta los chinos de Bonao. Él había dicho que lo estaba ponderando. Sí, lo estaba ponderando. Claro que lo estaba ponderando, como muchos otros líderes anteriormente lo decían. Pero fíjate, a mí me llama mucho la atención en eso. Copiar modelos. El presidente copió modelos en la concatenación de su lanzamiento, que él no tenía recursos para ejecutarlo. ¿Cómo así? Copiar modelos, general. Por ejemplo, el doctor Joaquín Balaguer, ¿verdad? Un maestro de la política dominicana. Llegó, su última participación como candidato, llegó a anunciarla exactamente un mes antes de las elecciones, cuando eso se podía, un mes antes de las elecciones. ¿Y cuál era el tema en eso? El mismo que usó el presidente, tratando de jugar con los tiempos y con estructuras que él no tiene, ni capacidades que él tiene. ¿Qué dijo el presidente? Prácticamente que primero, que no le gustaba el ambiente del palacio, que no se sentía bien. Bueno, en otras palabras, replicar la famosa frase del doctor Balaguer, que debió copiar otras, donde el presidente Balaguer dijo en determinadas ocasiones que se iba a sacrificar una vez más por el país. Yo recuerdo que el presidente Abinader fue a un programa de televisión con una afamada presentadora de televisión y sentó las bases. Digo que debió copiar otros procesos. Por ejemplo, frente al pacto, debió copiar cuando el pacto, sobre todo, el pacto patriótico, que él, hablando de la
hablando en ese momento de las elecciones, él dijo que si las matemáticas no habían perdido su sentido de ciencia exacta, la victoria estaba asegurada. Entonces, en este caso, ¿cómo tú desvirtúas, por ejemplo, ¿verdad? Que es una cosa ilógica, que las matemáticas ya han perdido su sentido? O sea, para el PRM, se está desvirtuando el principio de la suma. O sea, cuando es el gobierno que suma, ahí la matemática funciona. Ahora, cuando es la oposición que suma, entonces ahí no se suma. Resulta que la suma pretende ser resta. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Y hay factores de resta en este gobierno porque, le reitero, vemos un presidente muy seguro de su gestión, muy seguro, claro, y muy defensor, sí, de lo prístino de una gestión. A mí no me cabe duda. Lo que a mí me cabe duda es que la población esté segura de eso, porque hay una brecha entre lo retórico y los acontecimientos. Y esos acontecimientos que yo te digo, ¿verdad? Y yo te lo he dicho, te lo dije a ti también en otras ocasiones, mientras el presidente planteó en principio de su gobierno, su política con respecto a la migración ilegal, yo lo apoyé. Ahora han pasado 3 años. ¿Qué tenemos con eso? ¿Qué tenemos? Recuerdo un programa que hicimos hace aproximadamente 3 años que usted se sentía hasta cierto punto confiado, claro, en la gestión externa que estaba haciendo el presidente, sí, del tema haitiano. Por eso te digo que el presidente está seguro de su gestión, como tú dices, pero la población no. ¿Verdad? La población no. La población maneja cierto estado de frustración con respecto a eso, que como es natural por el punto de inflexión que yo te dije que había ocurrido en noviembre o en octubre del año que viene, de que la fuerza del pueblo, bajo la dirección de su líder, se ha montado sobre esos problemas que está sufriendo la población. ¿Y qué vamos a pensar? Yo estoy seguro, es más, yo he dicho más allá, y el pueblo, yo te hablé de la toalla, cómo el pueblo, ante ese problema, el pueblo comenzó hace un tiempo a decir que el presidente Fernández, el presidente Abinader, era un hombre bien intencionado, ¿verdad? Y yo dije después, ¿qué es lo que vamos a reelegir? Las buenas intenciones del presidente después de 3 años de gobierno, ¿eso es lo que vamos a reelegir? No basta. No, es que no basta. Es y que con no Haití, la intención y la decisión. Señores, ¿qué se ha avanzado con respecto a Haití? El presidente ha dicho en todos los cenáculos internacionales que el problema de Haití no se puede resolver en base a la República Dominicana. ¿Usted ha estado de acuerdo con eso? Pues, totalmente. Además que eso no es de él. Eso es lo primero. Ese discurso no es de él. No voy a decir de quién. ¿Verdad? Ese discurso no es de él. Ahora bien, y si yo le digo al presidente que los hechos demuestran que eso está pasando, porque te he dicho que es lo más grave, la migración ilegal, más allá de cualquier otra consideración, se está tragando los frutos de la democracia dominicana, se está tragando el 4% en la educación, se está tragando la seguridad social y todos los, está en peligro hasta la misma constitución funcional del Estado con esa migración y todos los sectores. Entonces, es una amenaza, no, eso está pasando. Nosotros estamos frente a una ocupación, la temida invasión pacífica de la que hablaban mis mayores, cuando el problema ni siquiera se asomaba, porque esto no tiene antecedentes. ¿Entiende eso el gobierno? Parece que no. Parece que no lo entiende, porque el concepto que yo tengo es que debe ser proactivo en ese sentido, pero sin tremendismo. Lo que hay que cumplir las leyes. ¿Qué es lo que juran los presidentes cuando se juramentan? Cumplir y hacer cumplir la ley. Tenemos una ley de migración y otras muchas leyes que para mí son leyes vírgenes. Y entonces eso coloca desde el punto de vista del derecho constitucional, el Estado lo convierte en un ente subversivo porque subvierte su propia ley, no cumple su propia ley y mucho menos la hace cumplir también, Gregory. Vuelvo atrás, ¿por qué en una encuesta y en otra encuesta y en otra encuesta, sí, cuando me encuestan,
no le presto mucha atención a la situación haitiana con República Pues eso Dominicana. es parte de la manipulación. Eso es parte de la manipulación de la percepción. Porque tampoco es un secreto Pero que hay otras posturas. Yo he dicho muchas veces, mira, si el presidente se siente presionado por los organismos internacionales, que lo diga. Que lo diga. ¿Por qué no lo dice el presidente? Ah, no, porque él está muy seguro, como tú has dicho, de su ejecutoria, qué bien, y de sus buenas intenciones, yo no la discuto. Pues esa no es la función del Ejecutivo, ni ha sido tampoco la función del Ejecutivo. Entonces, ¿qué vamos a reelegir? Eso es lo que vamos a reelegir. La espera, con la promesa de que esas cosas se resolverán en un próximo periodo. Mientras tanto, la sociedad dominicana en ese tema, en el tema haitiano y en todos los temas, corre el peligro de sentarse en la puerta de su casa a ver pasar el cadáver de nuestra desgracia en todos los órdenes, en el mercado de trabajo, en la seguridad ciudadana, en el tema haitiano. Y entonces, Gregory, no hay que ser un estratega, estamos hablando de cosas simples, objetivas. Bien, y preocupantes. No, preocupantes no, graves. Y fíjate, a mí me enseñaron que cuando las cosas no mejoran, empeoran. Entonces yo, usando el lenguaje popular, yo no veo luz al final del túnel. La única luz que yo veo es la fuerza del pueblo. Muy bien. Sí. Mire, en el caso suyo, usted es un hombre de varias vertientes de aprovechamiento por parte de quien lo trata y mediáticamente lo disfruta. Sí. Usted es parangoneando como si fuera un artista, que uno espera, bueno, cuál va a ser el próximo disco de Juan Luis, qué traerá Fernandito, y así Luis Miguel, qué traerá. En el mundo profundo, literario, que usted verdaderamente escarba y escarba muy bien, ¿en qué anda usted? No está distraído, entiendo, porque hemos visto la última aparición, el último parto fue el doctor, y luego vino de eso Machete Carajo. Entonces, ¿qué nos puede esperar pronto? O no sé si, pronto, ¿en qué anda usted? Pronto. Yo tengo un libro ya en los finales, que lo anuncié en uno de tus programas, que es Peña y el conciliábulo de los coroneles por la democracia. Es un libro ya que va a salir, y lo anuncié en tu programa, vuelvo y te repito. Pero yo estoy ahora sumergido totalmente en un tema interesante, muy interesante. Es un tema que tiene que ver también con el machete. El machete como símbolo, el machete que tiene una historia desde los albores de la República y que habiéndose desarrollado por mucho tiempo, entonces ahora caemos precisamente en el momento que después de la guerra de la independencia contra las invasiones haitianas que ganamos, bajo ese símbolo, ese machete redentor, forjador de libertades, entonces, después de eso, después de la guerra restauradora, el machete se convierte en un elemento de exportación. ¿Cómo así? Bueno, que el machete en su madurez, después de la guerra de independencia, entonces sirve para la independencia, llevada por dominicanos a la independencia de Cuba. Y entonces, claro, que inmediatamente te viene a la mente a ti el caso del generalísimo Máximo Gómez. Pero mi teoría y mi trabajo ahora en la que estoy metido, investigado, es que Máximo Gómez, llamado el Napoleón de las guerrillas, que Juan Bosch dice que nunca perdió un combate por pequeño que fuera, porque la batalla que no iba a ganar no la daba, ¿verdad? Pero además, una de las lecturas preferidas de Mao Zedong era el diario de guerra de Máximo Gómez. Pero además fue él contratado para organizar el ejército de Honduras. Un reconocimiento a lo que fue Máximo. Ahora, Máximo Gómez no fue simplemente la fortaleza del genio de la guerra en una individualidad. Hay muchos dominicanos
que llevaron la doctrina y la táctica del machete a Cuba. Y déjame decirte, ese es mi propósito. El propósito de ese trabajo. Básicamente a Gómez. No, tú conoces a Gómez, al generalísimo, al generalísimo. Pero resulta que hay figuras que no son frutos simplemente de la individualidad, sino anteriores a Gómez, ¿verdad? Y entonces, y no es una, son varias. Figuras ocultas. No, figuras que no se han debatido ni conocido lo suficiente, y que yo creo que nuestras escuelas militares, con fines militares, su estatura, su desempeño en la guerra de independencia de Cuba, hay que estudiarlo, conocerlo mejor. Todavía Gómez en esos términos no es bien conocido. Sin embargo, en Cuba, y es natural que sea así, el principal academia, instituto militar, tiene el nombre del generalísimo Máximo Gómez, pero yo me refiero, por ejemplo, a una figura. Fíjate, yo creo que las fechas son la matemática de la casualidad, porque yo no me he puesto, por la naturaleza de cómo llegamos al tema, no pensaba ni siquiera hablarlo ahora. Pero hoy, día 28 de agosto, fíjate lo que es la matemática de la casualidad. Se cumplen 131 años de la muerte en 1892 del general Modesto Díaz. Ya. El general Modesto Díaz está reconocido allá como un gran jefe militar y un aporte del pueblo dominicano a la guerra. Y está sindicalizado como fue el que llevó el machete, el general Modesto Díaz. Para ti no es un secreto. Yo no creo que se heredan ni las condiciones políticas ni el heroísmo tampoco. No se heredan genéticamente. Ahora sí, en virtud al ejemplo familiar, y no es un secreto decirte que ese señor Modesto Díaz, el mayor general Modesto Díaz, es el abuelo, o fue el abuelo del general de Modesto Díaz Quesada. El otro era Modesto Díaz Álvarez. Modesto Díaz Quesada y de Juan Tomás Díaz. Héroes y mártires del 30 de mayo. ¿Verdad? Entonces fíjate en esa coincidencia, y te lo digo porque mira, ¿qué me llevó a mí eso? Fue Máximo Gómez. En el diario de Máximo Gómez, él dice una frase que a mí me impactó hace muchísimo tiempo. Me dice, ay, si no hubiera muerto el valiente Luis Marcano. De ese Máximo Gómez que se habla hoy, nadie lo conociera. ¿Qué pasa? Marcano no es Modesto Díaz, el general Modesto Díaz, pero es Luis Marcano, el que una vez participó el general Modesto Díaz en la guerra restauradora del favor de los españoles, y no por ser hispanista, sino por ser santanista. Como él, muchísimos casos, como el de el gran general Fernando Valerio, que fue anexionista, pero era porque pro España, no, era pro Santana. Y entonces, ese Modesto Díaz, llamado, ¿sabes cómo lo decían en Cuba? Porque tú veas, en la guerra grande, en la guerra de los 10 años, le decían el jabalí de la sierra. Llegó a ser inspector del Ejército Libertador. Fue nombrado por Céspedes, óyeme, teniente general. Después, para no provocar problemas con los cubanos, en el Ejército Mambí, entonces se le dio el grado de mayor general. Y participó en grandes operaciones militares, que son las que yo quiero conocer, sobre todo en el área de Bayamo, donde se impuso la doctrina de guerra de guerrillas del dominicano. ¿Y por qué hemos estado al margen de tan interesante hay una serie de factores importantes, pero mira por qué yo te dije la primera razón, esa frase, sabiendo que esos no fueron solamente Modesto y Luis Marcano, sino también hubo otro Marcano, Félix Marcano y Francisco Marcano. Luis Marcano murió en combate, en campaña murió. Y
y los otros murieron, varios de ellos fusilados. Muy bien, entonces entiendo que es prácticamente un tráiler lo que usted nos está dando, y esa obra, ese trabajo que usted está haciendo, lo conoceremos este año, por ejemplo. Sí, yo pretendo que se conozca en este año, y yo creo que tiene un valor importante. Y yo te decía que la otra razón importante es que se acaban de descubrir los restos del general Modesto Díaz en la iglesia de San Cristóbal, con una tarja que también explica tus razones. ¿Tú sabes lo que dice esa tarja? Dice, soldado de la independencia. ¿Tú sabes por qué? Porque ese es otro caso que hay que... Vamos a hacer un programa completo. Pero déjame decirte lo importante de eso. Lo más importante, que el general Modesto Díaz, nacido en 1826, aunque se discute que fue en el 25 también, pero en el 26 se sabe muy poco de su vida personal, siendo un mozalbete, participó en todas las campañas del sur en la guerra de independencia, ¿verdad? Bien. Mire, debemos partir ya en este encuentro. Imagino que podamos hacer un programa sobre esto, porque es una exquisitez literaria, lo que usted está diciendo, además histórica, y tenernos a nosotros, los dominicanos, desconectados de realidades históricas como esa, pienso que no es justo, y desde ya le agradezco como dominicano que usted nos traiga al conocimiento y a que podamos degustar esas verdades históricas. Así que pronto lo tendremos, haremos otro programa y ya usted tendrá la oportunidad, como lo hace siempre, de dar a conocer todas esas obras que también usted realiza. Sí, muy bien. Y gracias por el programa político en la mayor parte del desarrollo y este cierre histórico. Qué agradable. Modesto Díaz, pronto conocido por todos los dominicanos a través del general Soto Jiménez. Un placer. Gracias por su visita. Venimos en breve.